Dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Alabado sea el Señor. Lo primero que encontramos es la forma de elección de Dios. Es la más complicada, porque hasta ahora no se pueden ver cuáles son las pautas que hacen que una persona sea llamado, elegido e inclusive hasta preseleccionado desde antes de su nacimiento para ocupar un cierto liderazgo. La Biblia nos da ciertas facciones, ciertos rasgos característicos que nos dan una posible pista. Pero encontramos, por ejemplo, el caso de Noé, una persona escogida por Dios. Amén. Entre todas las personas que habían ahí, el que fue escogido fue Noé. Y la Biblia lo único que dice es: y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Amén. Eso envuelve muchas cosas, porque para caer en gracia a Dios, o que su gracia se manifieste en ese líder, tenían que haber ciertas cosas que llamaran la atención. Y es sobre todo un temor reverente al Señor. Amén. Un temor reverente, una persona apartada del mal, apartado del pecado. Quizás no era el estereotipo de cristiano de hoy en día, que ora mucho, o que alaba mucho, o evangeliza mucho, o que contribuye mucho. Quizás las formas en las que nosotros pudiésemos calificar la fidelidad y la entrega de cualquier cristiano de hoy en día no califican para el tiempo de Noé. Posiblemente ninguno de los prerequisitos que hoy buscamos en esos que han de ser líder los rendía Noé. Sin embargo, halló gracia ante los ojos del Señor. Y creo que esa es una de las cualidades y de las razones y de las metas de cada uno de nosotros como cristianos. Que aunque para muchos usted quizás no llene los requisitos, que aunque para muchos usted no es la persona idónea, pero que para Dios halle gracia ante los ojos de Él. Alabado sea el Señor. Y esto encomienda a Dios a Noé una tarea que quizás no tenía la preparación, pero el Espíritu Santo en el camino siempre va dando preparación a los que Él llama. Encontramos a las personas que estaban destinados para construir el tabernáculo. Recuerden que desde el momento en que fueron electos, no fueron electos porque ya sabían, sino que dice que Dios llenó de sabiduría a uno y al otro en ciertas áreas de la elaboración de las piezas o de la confección de las piezas para poder armar el tabernáculo. Ahora encontramos a una persona que quizás no encontramos la forma de cómo poder entenderlo, y es el caso de Abraham. Amén. Otra persona seleccionada por Dios. En el caso de Abraham, simplemente Dios se le aparece en sueños, en revelación, y le hace una propuesta de que salga de su tierra y de su parentela. Lo primero que hace Abraham, sí cumple a media el mandato, el requisito. Sal de tu tierra y de tu parentela. Salió de su tierra, pero no de su parentela. Porque al salir de la parentela tiene que dejar por completo toda la parentela. Usted no puede dejar si Dios lo llama al tiempo completo, dejar un trabajo y dejar otro a media. No, tiempo completo es tiempo completo. No puede estar involucrado algo más que atrase lo que Dios ya le ha pedido. Y el primer de los parenteros que él se llevó fue el padre. Aunque usted no lo crea, se llevó a su papá. Y en el camino el papá tuvo el Señor que llevárselo. Porque si a ti te llamaron para que dejase todo, no te lleve a más nadie. Alabado sea el Señor. Pero como quiera se coló uno. Amén. Se coló el sobrino. Y ahí estuvo Lot, que en lugar de ser de bendición, en esa desobediencia, oiga, Dios llamó a un hombre y empezó a desobedecer. En esa desobediencia le trajo problema a Abraham.
Tanto así que tuvo que armar una guerra para rescatarlo y posteriormente interceder por él para que Dios no castigue la ciudad. Y a final de cuentas, este sobrino terminó trayendo una descendencia maldita a la tierra, así como lo oye. Hijos producto del incesto, de la relación de padre e hija, por ignorancia del padre y por malicia de las hijas. Amén. Los edomitas, los amonitas y los moabitas, esos dos, moabitas y amonitas, los descendientes de Lot. Pero sin embargo, encontramos a un Abraham que en el camino miente. Porque cuando decimos una verdad a media, aunque usted no lo crea, una verdad a media es una mentira. Y muchos de nosotros caemos en ese renglón. Por ejemplo, usted tiene que entrar al trabajo a las 8 y el gerente o el encargado no está presente en la empresa y le pregunta: ¿a qué hora usted llegó? Usted sabe que llegó a las 8:50, pero dice a las 8 y pico, dando a entender que la distancia después de las 8 fue mínima, un poquito quizá, a las 8 y pico. A las 8:50 es casi a las 9. ¿Por qué usted no dice mejor casi a las 9? No, porque le perjudica. Entonces, preferiblemente decirlo así, medio disfrazado, para que la otra persona entienda que usted apenas se pasó con 2 o 3 minutos después de las 8. Este Abraham, siendo una persona que hasta se le llama el padre de la fe, este mintió cuando le preguntaron con respecto a Sara. No, ella es mi hermana. No, porque sí es verdad que ella era media hermana mía. No, ese no es el caso. Usted sabe bien lo que le están preguntando, porque lo que quieren es quedarse con esa hembra. Y usted, para salvar el pellejo, mejor miente diciendo: ella es mi hermana. Diga lo que es la realidad: esa es su esposa. Amén, mintió. Y así esa mentira también contaminó a su hijo, que lo repitió también después más adelante. Amén, padres. Entonces, sin embargo, Dios no es como nosotros. Fíjense qué fácil es poder identificar las faltas en Abraham y quizás mandarle fuego y decir: él no está calificado, él no llena los requisitos, porque mira, es una persona que falla, es una persona que ha fallado. En las iglesias se tienden a marcar las personas por un pasado, por un pecado cometido una vez, más nunca se le borra de la mente ni de los libros el pecado que ha cometido la persona. Y la sociedad también marca a la gente por una falta cometida. Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de la manera más correcta. Y es que no importa cuántas veces tú falles, siempre y cuando tú le pides perdón al Señor, Él olvida todas tus faltas, olvida todas tus rebeliones. Te hace más blanco que la nieve si tú te pones a cuenta con Él. Alabado sea el Señor. Por eso es que aunque intentemos juzgar a Abraham como una persona que falló constantemente para Dios, Él está claro y seguro que hizo una buena elección. Amén, porque llamó a una persona que, aunque tuvo sus fallas, también fue muy pronto para reconocerlo. Y sobre todo lo que hizo Abraham, que es lo más parecido a la imagen de lo que Dios hizo para con la humanidad. Y es que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, literalmente. Literalmente Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Para muchos dicen: no, lo que pasa es que él estaba seguro, él estaba confiado de que Dios iba, si no le daba la descendencia prometida por Isaac, aunque él lo sacrificara, iba a venir otro. Y otros dicen: no, es que yo creo que Abraham tenía una fe de que eso era como para probarlo. No, hermano. Yo creo que Abraham estaba plenamente seguro que le estaban pidiendo al hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo también. Alabado sea el Señor. Amén. Y ese acto de fe, de voluntad, Dios lo detuvo. No era necesario llegar a la consumación para demostrar que tú estás sirviéndome y estás dispuesto a obedecerme. Porque lo más difícil que se puede entregar de todas las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es un hijo. No hay nada que se pueda comparar. Pero hay personas que las cosas sencillas, las cosas mínimas que Dios le pide que entregue, no son capaces de entregarlas. Amén.
Muchos no entregan la vanidad, muchos no entregan la avaricia, muchos no entregan la arrogancia, muchos no entregan la altivez, el orgullo. Nunca entregan esas cosas que basta con simplemente tomar una decisión. Una prenda, una vestimenta, una forma de actuar, una forma de proceder. No entregamos cosas sencillas. Imagínense si Dios nos pidiese, al igual que Abraham, que entregásemos a nuestro hijo. Estamos dispuestos mejor a entregarnos nosotros en lugar de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Pero esas fueron las elecciones hechas por el Señor. Amén. Pero llegó un momento en el cual el pueblo quería elegir. Amén. El pueblo también quiere elegir. Y el pueblo trata de elegir de acuerdo a un modelo. El pueblo se hartó de que sea Dios quien eligiera, porque querían igualarse a la gente de afuera. Y mientras Dios era el que tomaba la iniciativa para elegir, siempre había resultados positivos. Siempre hubieron líderes que resolvían. ¿Por qué? Porque la forma de Dios elegir era especialmente a esas personas, por si usted no lo sabía, que una vez electo, todo el tiempo van a reconocer que la gloria y la honra pertenece a Él. Ese es el primer requisito que Dios busca para elegir a cualquier persona. Porque la mayoría de nosotros los seres humanos, todos, incluyame a mí también, somos personas altivos. Personas que siempre queremos reconocimiento. Personas que siempre queremos que se tenga en cuenta lo que hemos hecho. Y hacemos un historial de vida de las cosas que hacemos que ameritan reconocimiento. Todos nosotros somos así. El que menos corre vuela. No alaben, porque esa es la verdad. Sin embargo, hay ciertas personas especiales que Dios llama, que ellos mismos se reconocen y saben que no son meritorios de esa honra y que no son meritorios de esa gloria. ¿Sabe por qué? Porque se miran a sí mismos, se miran quiénes eran y se miran quiénes son ahora y dicen: no, esto no es normal. Esto no es mi propio esfuerzo, esto no es mi propio sacrificio, es única y exclusivamente tu gracia, Señor, tu sabiduría, tu voluntad, tu Espíritu Santo en nuestra vida el que hace esto. Alabado sea el Señor. Por eso Dios elige a Moisés. Y la gente dice: Moisés, sí, así cualquiera. Un hombre criado por la hija de Faraón. Era una persona experto en ciencia, en artes, en todo conocimiento. No, hermano. Moisés tenía un defecto, el peor que puede tener cualquier líder que tenga que dirigir una gran cantidad de personas. Y es que no podía hablar correctamente. Era tartamudo. Tanto así que, aunque usted no lo crea, lo que le voy a decir ahora, lo dice la Biblia, es que Moisés casi nunca habló a la gente. Casi nunca habló a la gente. Dios le hablaba a Moisés. Y luego entonces Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón era quien hablaba todo el tiempo. Todo el tiempo era Aarón. Y usted se pregunta: pero Señor, ahórrate intermediario. Ahórrate intermediario, trata con Aarón directamente, porque el que tiene el léxico es Aarón. Amén. El que tiene la lingüística es Aarón. El que sabe de gramática y comunicación es Aarón. El que hizo un curso de locución fue Aarón. El que trabaja en una emisora es Aarón. El que sabe dar discurso positivo, hermoso, bonito, es Aarón. Ahórrate el intermediario. No. Negativo. Al que yo llamé fue a Moisés. Amén. Al que yo llamé fue a Moisés. Gústele o no le guste al pueblo, yo llamé a Moisés. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada de qué gloriarse. Y lo que no tenemos de qué gloriarnos, sabemos dar la gloria a Dios sin que nadie tenga que pedírnoslo, sin que nadie tenga que exigirnos. A veces cuando hacemos algo para Dios y la gente dice: wow, gloria a Dios, el Señor te usó grandemente. Digo: sí, así es. Y aunque yo no lo diga, lo reconozco que es así. Amén. Cada vez que tengo que recordar de dónde yo vengo,
de un campo de Rancho Arriba, que hay que darle 22 pasos al río para llegar a ese sitio, y que allá lo que se comía era guineo con habichuelas al mediodía, y que el día que se cocinaba arroz había que hacer una fiesta, y los muchachos que nos íbamos lejos de la cocina porque los tíos nos amenazaban diciendo, oiga Federico ahí diciendo, si no se portan bien no van a comer arroz. Y nosotros lejísimos a kilómetros, no vaya a ser que se le ocurra que nosotros no comamos arroz. Así como usted lo oye, hermano. Y que el mejor día era cuando había aguacate o cuando Federico agarraba unas cuantas jaivas para acompañar el guineo con habichuelas, porque no había otra cosa. Cuando yo sé que de dónde vengo yo, de ese lugar, y que me trae mi madre, mi familia de ese campo para acá, para conocer al Señor Jesucristo, para ponerme al frente de este ministerio. Ay, no, hermano, no. Es que no me luce. No hay manera. ¿De qué forma yo me tomo la gloria para mí mismo? ¿De qué manera yo puedo gloriarme y decir, no, porque yo soy el grande, el predicador, el escritor, el que digo que nada de eso, todo eso es añadidura que vinieron fruto de la elección del Señor? Alabado sea Cristo. Ahí mismo él está recordando Castillo de donde venía, de allá, de recoger yuca y de vender 20,000 cosas. Y cada uno de ustedes ahora recordando de dónde viene también. No nos luce. Amén. No nos luce. Así como el pastor nuestro contaba, como cuando él vino de Mao, si con 10 centavos en los bolsillos apenas, para ir y pasar casi 3 días de hambre, para ir a buscar trabajo hasta con fiebre. Y le dijeron, no, usted no está para trabajar, tómese un té y venga mañana o pasado. No, yo me quedo, con tal de no perder el trabajito. Amén. Nunca usted va a ver personas así que reconocen su pasado y de dónde viene tomándose la gloria para sí. Amén. Y por eso es que usted ve en las iglesias personas que no han terminado ni la primaria enseñándole palabra de Dios a universitarios. Personas que todavía no han llegado a ningún tipo de profesión, ministrando la palabra de Dios a profesionales de alta estima. ¿Por qué? Porque Dios trata de conservar de que su liderazgo no termine mal, porque todo el que se exalta será humillado. Amén. Y que la gloria que pertenece a Él nunca pase a otras manos que no sean las de Él. Alabado sea el Señor. Luego viene el liderazgo que la gente exige, porque ahora queremos igualarnos a los demás. Amén. Y queremos que la persona tenga cierto carisma, cierta capacidad, ciertos asuntos. Y ya nos hartamos del gobierno teocrático que existió hasta el tiempo de Samuel. Y ahora queremos ser como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Y queremos un rey. Amén. Ya Dios sabía inclusive cómo el pueblo quería un rey. No le dijeron, queremos un rey de tal o cual forma. Aquí en tiempo pasado tuvimos la oportunidad, República Dominicana, de posiblemente tener un presidente. Digo posiblemente porque engañoso es el corazón. Amén. Que posiblemente si hubiese llegado al poder, hubiese sido la única persona en la cual se podía creer como presidente. Y averigüe por qué no pudo ser presidente. Porque no era lindo. Así como lo oye, porque no era lindo. No era lindo. Y yo veía a las mujeres en los tiempos de elecciones diciendo, este es el que me gusta, el turco. ¿Saben cuál es? Porque ese hombre tenía un cabello así para acá y un bote que decía, Dios mío. Sin embargo, al que nadie quiso, porque no era lindo, no ha existido en República Dominicana una persona con una oratoria tan fuerte, tan motivadora, tan entusiasta como ese líder. Amén. Pero el pueblo lo rechazó, la gente lo rechazaron. Y aquí entonces la gente rechaza a Dios para elegir un líder. La gente busca un líder y lo quieren alto. Amén. Lo quieren buen mozo. Bueno, ya casi gané. Entonces se olvidaron de lo más importante. Tenían que exigir a una persona que Dios ponga de acuerdo al conocimiento del Señor.
no de acuerdo a lo que la vista nos presenta. Y mire que Dios fue tan bueno que además de alto y buen mozo, también le dio un líder. ¿Sabe cómo? También lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sabía que Saúl fue lleno del Espíritu Santo? Sí, y que al inicio de su carrera ministerial, este hombre, óigame bien, motivó y entusiasmó tan fuertemente al pueblo que el pueblo decidió seguir en pos de él. Todo iba bien hasta que Dios le puso un stop y le dijo: no dejen con vida a esta gente. Ah, sí. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que yo considero que debe de hacerse. Desde que cualquier líder deja a un lado las escrituras, los mandatos del Señor, para hacer lo que bien le parezca, ahí terminó su liderazgo. Alabado sea el Señor. No porque yo vi esta oveja gordita y este toro bien encebado y lo traje para el sacrificio. Y a ti te dijeron que trajera el toro encebado. A ti te dijeron que trajera becerro gordo y oveja también. No, te dijeron: acaba con todo eso. Alabado sea el Señor. Y encima de todo eso, tampoco espera al sacerdote, al profeta, para hacer el sacrificio. Se toma él mismo los méritos para hacer eso. Alabado sea el Señor. Ahí mismo cayó la problemática de Saúl. Amén. Y aunque usted canta el coro que dice que los demonios que estaban en Saúl querían matar a David con una lanza, lea bien, porque quien atormentaba a Saúl no era ningún demonio, era un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es un espíritu malo de parte de Jehová? Es un ángel que está para hacer maldad. Así como lo oye. El mismo ángel que mató 70,000 del pueblo de Israel cuando David pecó, no fue un demonio que lo fue a matar, fue un ángel. Así que no se imagine usted lo que significa ser atormentado por Dios. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Porque cuando el diablo atormenta, en el nombre de Jesús, usted lo echa fuera. Pero ¿cómo se puede echar fuera a un espíritu malo de parte de Jehová? No hay manera. Por eso es que cuando iba David a cantar y a ministrar, se aplacaba un poquito, como porque este de los míos, no voy a hacerle guerra al de los míos. Amén. Era eso lo que pasaba. ¿Y sabe qué? Cuando van a elegir a David, atención líderes, que aquí se cometió el mismo error. Vamos ahora a ver cómo se va a elegir a una persona de parte de Dios, pero quien cree elegir de parte de Dios lo está haciendo mal. Wow. Usted sabe lo que es que Samuel tuvo la experiencia de ungir a Saúl, y ahora cuando va a elegir a la casa de Isaí, va con el mismo patrón. Amén. Va con el mismo patrón. Va primero en secreto, pero ya él sabe que hay que elegir. Y aquí veo un muy gordito, y este no tiene media, y este muy viejo, y este medio panzón, y este este que yo quiero, el alto, este ya, pero no es que ya no. Ya él iba inmediatamente con el cosa del aceite para ungirlo. Amén. Era ahí ya que iba, porque estaba repitiendo el mismo patrón. Permítame decirle que hay algo que tiene Dios, por si usted no lo sabía. La mayoría de nosotros oímos un testimonio de cómo Dios obró con alguien y ya estamos identificando a un alguien parecido para ver si Dios nos bendice de la misma manera. Hay muchos que están construyendo por ahí que están esperando un Benito. Ellos hay quienes saben lo que estoy hablando. Hay quienes que están esperando un Benito. Pero Dios, el que yo conozco, no repite milagro de la misma forma. Dios no repite ni tan siquiera el mismo método ni la misma persona para bendecir o para prosperar. Siempre tiene un plan distinto,
una forma y un método único para tratar contigo, para proveerte, para satisfacer tus necesidades y tus peticiones. Siempre están viendo un sobre amarillo, un sobre blanco y un maletín. Olvídense de eso, que de la forma en que Dios va a orar a través de usted, no es de la forma en que ha orado a través de nadie. Amén. Por eso Samuel cometió el error de repetir el mismo patrón y fue automáticamente con el aceite ¿a qué? A ungir a Eliab. Amén. ¿Y qué tuvo que decir el Señor? Párate ahí, aguanta. No mire a su parecer ni lo hermoso de su estatura, porque yo lo desecho. Wow. ¿Usted está oyendo? El honor de la gente del pueblo, ¿verdad? El rey de nosotros es más alto que todos los reyes. El pelo de ese rey le llega por acá. Mira qué perfil de ese rey, Dios mío. Es un rey hermoso. No. Ni hermoso, ni fuerte, ni que nada. Yo lo desecho. Un ejemplo, varón. Yo lo desecho. ¿Por qué Dios lo desecha? Porque no va de acorde con lo que Él busca en el perfil de una persona que ha de ser un líder de esa responsabilidad. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? En el momento podría ser que ese hombre esté pero muy bien, pero Dios sabe que en el futuro, en lo adelante, más para adelante, se va a dañar. Y Dios en este caso está buscando a una persona que no llena ni los requisitos humanos, no llena los requisitos religiosos conciliares, no llena ningún tipo de requisito de nadie. ¿A quién se le ocurre que para rey de Israel vamos a poner un muchacho que es lo que está cuidando ovejas en el monte? ¿Ah? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Ah? Solamente a Dios. Y ahí es donde hay que ver, cuál es la fórmula del liderazgo que Dios siempre ha querido. Y buscó a una persona, según la Biblia, que era temeroso de Dios. Amén. Temeroso de Dios. Era una persona que no tenía tampoco nada de qué gloriarse. El más pequeño de los hermanos, el que todo el mundo lo manda a los mandados. La persona que nadie piensa, inclusive, no hay más aquí. No, ya se acabaron. Oiga eso. Oiga que tan presente tenían a David, que ya se acabaron, ya no hay más. Ah, verdad, espérate. Que hay uno que está por allá, por el monte. Ese era el que Dios tenía para Israel. Amén. Un adorador, un defensor de las ovejas, un siervo de Dios, una persona temerosa de Dios, una persona valiente, no importando su edad, no importando su preparación, no importando los títulos, no importando su teología, no importando nada absolutamente. Para Dios llenaba los requisitos y era suficiente para que fuese el líder. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Gloria al Señor. No se obtiene inclusive el liderazgo a pesar de que Dios lo haya electo sin tener que pasar por el proceso. El reino sí se le fue otorgado por fe, pero tuvo que durar casi 7 años peleando y huyendo y batallando para poder obtenerlo. Gloria a Dios. Ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento. La forma de elegir de Dios aquí cambia. Fíjese que Jesús tenía muchos seguidores. Amén. Muchos seguidores. Personas que fueron desde los primeros discípulos, de los primeros seguidores. La gente en las películas ven a Jesús con 12 hombres andando para arriba y para abajo. ¿Sabe por qué lo hacen así? Para economizar presupuesto. Si presentan las cosas como son, lo mínimo que seguían a Jesús para donde quiera que iban eran más de 1000 personas. Y discípulos más de 500. ¿Cómo fue? Más de 500 discípulos. Discípulos, estoy hablando de personas que un día están, no, discípulos de Jesús.
Porque Él eligió a 12 para ser apóstoles y a 70 para ser misioneros de sus discípulos, y siempre estaban con Él. Amén. Y Corintios dice que se le apareció más de 500 hermanos. O sea, que Jesús no andaba con 2 o 3. Ahora viene el problema. Ya tenemos electo, tenemos a todos los que nos siguen, y ahora tengo que elegir quiénes han de ser mis apóstoles, o sea, los principales designados por Dios. ¿Sabe qué tuvo que hacer Jesús siendo el Hijo de Dios? ¿Alguien recuerda qué tuvo que hacer Jesús antes de? Pasó la noche orando. ¿Oyó? Jesús, el Hijo de Dios, pasó la noche orando para el día siguiente entonces elegir sus apóstoles. Y sabe que cuando Él lo eligió, ya Él sabía quiénes eran. Ya Dios le había respondido. Por eso fue que fue tan rápido. Y tomó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, así fácil, sí, ya, porque ya Dios le había revelado. ¿Dónde lo dice? Cuando Él está orando en Getsemaní, dice: de lo que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, que Él, cuando eligió a los 12, no lo eligió porque quiso elegirlo. Y aquí voy, cómo es el liderazgo de Dios, cómo es la fórmula de Dios, a diferencia de cómo se eligen las gentes hoy en día. Las gentes hoy en día se eligen a esas personas que me son de menos obstáculo, que me son de menos dificultad, que me llevan menos la contraria, y que a todo lo que yo diga me digan que sí. Ese es el método actual de las elecciones. Porque una persona racional no es verdad que va a elegir a un bendito ladrón en la directiva del ministerio. Porque eso era él antes de convertirse. Y en ese momento de convertido ya había cambiado. Pero ¿qué pasa con el homosexual que se convierte y después se descarría? ¿Para dónde vuelve? ¿Qué hace el drogadicto cuando se arrepiente, se convierte y luego se enfría? ¿Para dónde vuelve? Y el ladronazo que se convierte, ¿para dónde vuelve? A robar. Aún Juan y Jacobo, que dicen: Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo para que lo consuma todo? Jesús no sabía que eso eran así. ¿Ah? ¿Y por qué lo eligió? ¿Sabe por qué lo eligió? Porque fue el Padre en oración que le dio los nombres. Le digo la verdad, si fuera por recomendación humana, ninguno de nosotros calificaríamos para nada, porque siempre van a haber personas que van a decir: Francisco, no, es una pena. Rosy, no, esa se queda. Doria, no, esa es una mamá vive con Palbú. Fulano, todos tenemos una regla de defectos que no nos permiten que se nos elijan. Alabamos al Señor. Pero cuando es el Padre que dice: quiero a Carmen, sí, quiero a Damari, quiero a Giovanni, no hay forma. Amén. Y Dios sabe por qué. Porque las directivas no están para decir que sí a todo. Están a veces hasta para llevar la contraria, para romper los planes, para volverlo a construir, para poner las cosas en orden, para no estar de acuerdo, para estar de acuerdo y para hacer las cosas para Dios. Alabado sea el Señor. Por eso fue que Jesús, al elegir, se pone en oración. Porque si por su propia cuenta fuese, Él hubiese nada más elegido a Juan. ¿Por qué? Todo el tiempo pegado de él ahí. ¿Ah? Pegadito del maestro. Wow, no, ese. No, yo quiero 12, Padre, yo quiero 12 como Juan, que estén ahí todo el tiempo pegados de mí, así. ¿Ah? Hermanos, pero eligió a uno, por si usted no lo sabía, que era un revolucionario. No, un revolucionario, que ustedes casi ni lo conocen. Simón el Celote era un revolucionario que quería devolver a Israel la liberación, así como Juan Pablo Duarte, Mella y Sánchez, que querían volver la liberación de la independencia. Los celotes eran ese grupo de personas que estaban luchando por la restauración de Israel.
Y usted sabe una cosa, si el gobierno se daba cuenta que en el grupo de Jesús había un celote, hasta el mismo Jesús llevaba. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Y el Padre dijo, quiero a ese de discípulo. Alabado sea el Señor. Y el machetero de Pedro también lo quiero ahí. Al incrédulo de Tomás, venga, también lo quiero ahí. ¿Ah? Y quiero también, ¿sabe a quién? A Natanael, que dice, del libertador. ¿Y qué puede venir bueno del libertador? Lo quiero a ese también. Amén. Y Andrés, que a pesar de ser el primero, nunca reclamó eso. El primer discípulo de Jesús fue Andrés. Y los tres principales de Jesús, las tres caritas, por carita, eran Pedro, Juan y Jacobo. Y Andrés, que fue el primero, ni se menciona en los tres. Lo sacaron de los tres principales. Y nunca protestó por eso. Alabado sea el Señor. Después de ahí, la gente empezaron a hacer sus propias elecciones. Se va Judas. Jesús le dice, esperen en el aposento alto la llegada del Espíritu Santo. ¿No fue esa la orden? Ah, no, pues ahora vamos a inventar. Dios no le dijo nada a los discípulos, a los que hicieran eso. Como ustedes saben, hermano, el primer discurso de una vez. Este hombre que tuvo tal cosa que se nos fue y que el grupo era de 12, hay que completarlo. Y tenemos que elegir un sustituto, porque no podemos desaparecer el número completo, porque el maestro dijo que eran 12 y 12 tenemos que elegir. Así que vamos a ver, ¿a quién elegimos? ¿A José, Barsabá o a Matías? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Ahí no dice la Biblia, como dice en el libro de los Hechos capítulo 6, que dice que al Espíritu Santo le pareció bien todo lo que estaban haciendo ellos en ese momento, aunque estaban en espera del Espíritu Santo y aunque estaban en oración, eligieron por su propia cuenta. ¿Oyó lo que le dije? Eligieron por su propia cuenta y eligieron a un Matías, que la Biblia no lo menciona más nunca después que fue él. Busque a ver los hechos de Matías, busque a ver qué hizo Matías. Sin embargo, al que no eligieron, a José, ese lo mencionan constantemente. Amén. Constantemente. El que no eligieron de los dos, ese lo eligieron constantemente. Pero lo que ellos no sabían es que Dios no quería elegir a más nadie, porque ya Él tenía en el capítulo 9 a una persona ya seleccionado para que fuese el sustituto del apóstol caído, para que este apóstol fuese el predicador de los gentiles. Alabado sea el Señor. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las elecciones humanas. Amén. Porque ahora vienen las elecciones institucionales religiosas. Las instituciones religiosas presentan un sinnúmero de requisitos establecidos por ellos mismos, que nada tienen que ver con los métodos que Dios utilizó. Amén. Nada tiene que ver con los requisitos que en la Biblia se presentan para ser electo. Ni tan siquiera en el capítulo 6, varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento, no neófitos, ni esos requisitos califican para las instituciones religiosas. Hay que llenar un sinnúmero de papeleos, hay que llenar un sinnúmero de prerequisitos. Yo me imagino a Josué en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Dio la vida entera peleando alrededor de Moisés. Y ahora en este tiempo presente, ahora se va Moisés. Ahora necesitamos poner un líder. Y bajo ninguna circunstancia, dicen las instituciones conciliares, ese no califica. ¿Cuántos años tiene de instituto Josué? ¿Cuántos años tiene pastoreando en otra capilla? ¿Ah? ¿Cuántos posgrados ministeriales ha hecho? ¿Ah? ¿Habló nuevas lenguas? ¿Ah? ¿Fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Y cómo está el registro financiero de Josué? ¿Ah? Lamentablemente no califica. Vamos a poner mejor a Barrabás. Sí, porque ese está al día.
Ese tiene hasta un ISUM, Instituto de Superación Ministerial, y todas las cosas que tengan que ver. Pero hermano, en el libro de los Hechos, el método de la gracia que Dios establece para todas estas cosas sigue siendo el mismo. Personas llenas del Espíritu Santo, amén, de sabiduría, amén, temerosos de Dios. Esas son las personas que durante el tiempo bíblico siempre han sido y van a ser las personas que Dios va a elegir. Y cuando nosotros sigamos como iglesia, como persona, como concilio, como institución, eligiendo a nuestro propio criterio y no dándole paso a la línea de la forma de cómo Dios lo hace, vamos a enfrentar las consecuencias, vamos a enfrentar todo el tiempo las cosas que vengan a continuación a partir de ahí. Ahora bien, a nosotros como cristianos, obligatoriamente les voy a decir esta parte, y es que nunca, pero nunca se vaya en contra del liderazgo que Dios ha establecido. No le fue bien a unos cuantos que estaban más capacitados, tenían mejor preparación, tenían todos los currículum por encima de Moisés y de Aarón. Y me refiero a Coré, Datán y Abirán. Porque hay quienes protestan sin capacitación, hay quienes protestan sin capacidad, hay quienes protestan sin tener nada en la bola, como dicen por ahí. Pero estos que protestaron sí estaban capacitados. Estos que protestaron tenían humanamente razón en la forma de hablar. Pero ¿quién le ha dicho a usted? ¿Quién me ha dicho a mí que Dios se rige por las líneas humanas? Amén. Dios se rige por su propio código, por sus propias líneas, y Él estableció que era Moisés el que tenía que estar. Amén. Y cuando llegaron, bueno, pues vamos a la comprobación, a ver si es verdad. Sucedió que Dios hizo en la prueba que cada quien de la familia guardase un ramo de almendro para ver, a ver cuál de ellas amanecía, aunque sea con hojas. Ah, no, pues la de Aarón no solamente amaneció con hojas, amaneció con flor y hasta con almendra también. ¿Y qué le pasó a Datán? ¿Qué le pasó a Abirán? ¿Qué le pasó a Coré? No solamente se tragó la tierra a Datán, a Abirán y a Coré. Aquí le voy a esta partecita para que cuidemos nuestra salvación y nuestras almas. También se fueron todos los que estaban en el dominicano, en el cuchicheo, en el chisme, comentando. ¿Con quién nosotros más chismeamos? Vamos a ver. ¿Con quién es que más chismeamos? Con nuestra familia. Amén. Con lo nuestro. Es con lo nuestro que más comentamos. Ese no, yo no estoy de acuerdo. Ese sí, ese no, yo no estoy de acuerdo con este. Está mal, yo no estoy de acuerdo. Ajá. Pues todo eso que fueron partícipes de que no estoy de acuerdo y que lo hicieron mal y que no está bien, también se fueron juntamente con Coré, Datán y Abirán. La tierra se abrió y se los tragó a todito. Yo no soy ni Dios, ni soy el pastor, ni soy el concilio. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar como bueno y válido, amén, lo que después de las oraciones que se hayan hecho, hayan tomado las decisiones del lugar. Y esto es ahora y esto será después, dentro de un tiempo, porque podríamos entonces nosotros estar fácilmente contrarrestando, contradiciendo la voluntad de Dios, de lo que Dios quiera hacer en esta iglesia, en su vida, en su liderazgo, en el ministerio y en cualquier cosa donde Dios quiera glorificarse. ¿Qué dice la porción que leímos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Tener qué? Paz en medio de vosotros. Caso cerrado. Dios les bendiga, mis hermanos.